Vamos a recordar para quienes se han sumado en estas últimas semanas cómo vamos desarrollando este estudio, que es una forma de enseñarles a ustedes cómo hacer su estudio. Y vamos a ir descubriendo juntos eh, esto. Ya el libro Conoce el verdadero amor. En esa búsqueda estamos en la búsqueda de que el Señor traiga a nosotros una revelación fresca de lo que es el verdadero amor. En un mundo donde este término está tan manoseado, nosotros descubrimos que sí existe ese verdadero amor y que está en la persona de Jesús. Descrito por el libro de Juan, nos aclara mucho a su persona. Ya vimos el capítulo 1, en donde hay un prólogo, digamos, una condensación, una cápsula completa de lo que se va a desarrollar ahora en los siguientes capítulos. Los capítulos que vienen a partir de este capítulo 2 son capítulos que nos van a ir contando historias. Desde la historia nosotros vamos a sustraer, con la ayuda de nuestro Señor, inspirador de esta escritura, vamos a ir sustrayendo la enseñanza que Él pueda tener para nosotros para el tiempo de hoy. Así es que vamos al libro. Las lecciones, esta y dos más que vienen, están con el título de ¿Quién es Jesús? ¿Ya? ¿Quién es Jesús? ¿Ya? Y el capítulo, o sea, el versículo que hay que aprender de memoria es Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Esta palabra es tremendamente eh, fuerte, impactante, porque está hablando de gente que creyó en Él. Y aún en la gente que creyó en Jesús, Jesús no se fiaba porque los conocía, o sea, sabe lo que hay en el corazón del hombre. Recordemos con palabras del apóstol San Pablo cuando le escribe a su hijo Timoteo y le dice: Timoteo, cuídate de ti mismo. Lo que nos está diciendo Pablo y también este texto es que nosotros mismos no somos confiables. Es una cosa muy fuerte y por eso que es importante este capítulo para que lo tengamos siempre en cuenta. Eh, entonces, aquí hay una figura de Jesús de la película La Pasión de Cristo, que a mí son las escenas que más me gustan de verdad de la película, más allá de la crucifixión y todo, si es que han visto la película. Esta es una de las escenas que más me gusta, donde Jesús está con María, jugueteando ahí, haciendo una mesa y juega con su madre. Y la otra es donde cuando Jesús cae en la película con la cruz y María corre a tratar digamos, de ayudarlo de alguna forma en su mente, y aparece el recuerdo también de ese Jesús cuando chiquitito se había caído y la mamá corrió a recogerlo. Esa escena me gusta mucho porque se habla muy poco, sobre todo en el ambiente evangélico, muy poco de esta relación entre Jesús y María. Y hoy día vamos a tratar justamente un poco acerca de esto, por eso en el descubrir quién es Jesús, vamos a tratar el tema número 1, que es Jesús tierno, el Jesús tierno. Eso vamos a descubrir, que tratamos a la luz del apóstol San Juan de desmitologizar a Jesús, al Jesús que tenemos en las películas, que tenemos como imagen en nosotros, que nos han sembrado una imagen de un Jesús casi sacerdotal, de hablar pausado, de hablar, digamos, afeminado incluso, y tratamos de desmitologizar esa imagen que tenemos para tratar de sacar esa cáscara y descubrir lo que hay adentro del mismo Jesús, que es lo que trata de describirnos el apóstol San Juan. Entonces, eso es lo que vamos a tratar ahora. En la lección 2, ¿quién es Jesús? Memorizar Juan 2:24, y el tema que vamos a ver ahora es Jesús, el Jesús tierno. ¿Cómo descubrimos la ternura de Jesús? Lo vamos a ver ahora. A propósito de eso, como algunos me han preguntado, el ejercicio para la célula es una motivación, es un incentivo para que ustedes puedan relacionar y asimilar un poco más las lecciones que vamos viendo, o sea, aplicarlas más. En este caso,
En estas 3 siguientes semanas usted tiene que tratar de participar en las células, los que participan en células y los que no, obviamente no lo pueden hacer. Y si alguien quiere participar en una célula y no participa en ninguna, comuníquese conmigo y podemos dónde conectarle. Pero si no, está bien. En el momento de la gratitud, de la reunión de célula, usted debe compartir lo que significa para ti que Jesús te abrace con ternura. Por eso la imagen anterior. ¿Ya? Y en el momento de las peticiones, pide que tu corazón sea grato a los ojos de Jesús. Ahora, esto tiene que ver con revelación de Jesús a tu vida, porque el abrazo de Jesús, la ternura de Jesús nos va cautivando de tal manera que sobrepasa cualquier tipo de relación humana, terrenal. Entonces, pedirle al Señor que nuestro corazón, así como el de María, sea grato a los ojos de Jesús. Y compartir con los demás si vamos descubriendo esa ternura en Jesús, compartirlo en la célula. Esa es como la tarea. Usted puede darle diferentes colores y decirlo de diferentes formas, pero la idea es integrar esta lección a la reunión semanal que ustedes puedan tener con su célula en las diferentes ciudades. Vamos entonces, el estudio inductivo consiste en 3 partes fundamentales: observación, interpretación y aplicación. Vamos a procurar dentro de estos días, dentro de este tiempo que nos queda, a alcanzar a desarrollar estas 3 puntos para el estudio de ahora. Debes leer en 3 versiones diferentes, luego escribir en este espacio tus observaciones. Recordemos, recomendaciones permanentes. Si ya estamos en el capítulo 2, hoy día ustedes deben haber leído el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, a lo menos en 3 versiones. Pueden ir al internet, buscar Juan capítulo 2 y le van a aparecer algunas aplicaciones o páginas en donde usted puede elegir la versión. Hay varias versiones en inglés, varias versiones en español que aparecen en estas páginas. Entonces puede buscarlas y ahí puede ir comparando las palabras, cómo se usan. Entonces es importante, antes de entrar en la lección misma, en el análisis, hay que pasar por la observación de la lectura. Ya a poco vamos a ir avanzando más en esto. Entonces, ahí está la observación. Yo hice este ejemplo, que es como debería quedar más o menos su libro, del capítulo 2 hasta el verso 8, y luego lo tengo hasta el capítulo 12, ¿ya? Para poder ayudarles cómo se va desarrollando. El texto que nosotros tenemos está en la versión Reina Valera 1960, nunca se olvide. No vamos a usar ahora en el escrito las otras 2 versiones que normalmente usamos, NBI y Nueva Traducción Viviente. Pero hay otras más. Pero el libro nuestro está basado en la versión Reina Valera 1960. Y dice el texto que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. En estos 8 versículos, nosotros descubrimos 4 referencias a Jesús. Aquí en el versículo 2, en el versículo 4, y en el versículo 7 y en el versículo 8. Hay 4 referencias a Jesús. A la vez encontramos 4 referencias a María. Acá están las 4 de Jesús, las 4 referencias a María. ¿Dónde está la referencia a María? En el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y versículo 1, versículo 3,
versículo 4 y versículo 5. Ahí aparece María. Los que sirven, que son otros personajes que están en esta historia, aparecen una vez. Una expresión que es importante tomar en cuenta por el enfoque que le da Juan a este relato, los ritos de purificación aparecen una vez mostrados, tinajas aparece 3 veces la palabra, cántaros aparece una vez, la palabra vino aparece 2 veces, la palabra agua aparece 2 veces. De acuerdo a nuestra simple forma de poder ir descubriendo el énfasis que tiene el párrafo, en este caso, descubrimos que aquí hay tanta referencia a Jesús como a María. Aparece como madre de Jesús María 2 veces, como mujer una vez, y como su madre, que vendría a ser lo mismo que madre de Jesús, aparece una vez. Entonces ahí tenemos que entre Jesús y María está el personaje principal de esta historia. Vamos a ver los siguientes versículos, del 9 al 12. Cuando el maestresala probó el agua, hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has preservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Entonces, sumamos referencia a Jesús 3 más, lo que le da un total de 7 referencias a Jesús. A María hay una referencia más, lo que nos da un total de 5 referencias. Y los que sirven son nombrados otra vez, están 2 veces. Maestresala una vez. Los discípulos están nombrados en este párrafo, entre el 11 y el 12, 2 veces. El vino aparece 3, sumado a las referencias de los primeros versículos, nos suma 5, y el agua aparece 4 veces. Y la gloria aparece una vez, la gloria de Jesús. Entonces, haciendo esta observación simple de las palabras en el español, nosotros descubrimos que el personaje principal de este párrafo, del versículo 1 hasta el 12 del capítulo 2 de Juan, es Jesús, referido 7 veces en esta historia. María vendría a ser el personaje secundario con 5 referencias. Y los que sirven también aparecen como con 2 referencias, al igual que los discípulos. Y el vino y el agua también aparecen como parte importante del relato. Como principio debemos saber que la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia, todas las palabras y todas las expresiones, ya sea un número, una descripción de un lugar, un nombre, todos tienen alguna razón en la inspiración de Dios. Por eso que es importante ir tratando de descubrir cuáles son las palabras claves en este pasaje. Y de acuerdo a lo que vamos avanzando, ya hemos descubierto que Jesús, María, los discípulos, el vino y el agua, y los que sirven son como palabras claves. Entonces de ahí nosotros tenemos que proceder a buscar alguna explicación. Vamos también a la otra expresión que parece que... A ver. Las tinajas están 3 veces. Y si está referida 3 veces, algo se quiere decir con ella. Hay 2 palabras que se usan acá, tinajas y cántaro. El cántaro, de acuerdo al hebreo, o sea, al griego que se usa en este relato, es una medida. No es lo que nosotros nos imaginamos que es el objeto. El cántaro es una medida. Entonces, cuando en el relato dice que había
6 tinajas de piedra para agua, conforme a los judíos. En cada una de las tinajas cabían 2 o 3 cántaros, esas eran las medidas, ¿ya? 2 o 3 cántaros. Lo que nos arroja de que las tinajas tenían una capacidad entre 70 y 130 litros. Así que no era poco lo que Jesús, 70, cerrémoslo en 100, hay por lo menos 600 litros de vino más en el milagro de Jesús. A veces uno piensa que Jesús eh, hizo el milagro en el vaso, una cosa pequeña, en los potecitos, no. Eran 600 litros de vino que hizo, que se produjo con los que se produjo el milagro. Por eso es importante la diferencia entre la palabra tinaja, que se traduce como jarro, o también aquí está la explicación como tinaja, viene de la palabra tina. El cántaro, en cambio, en este caso se usa la palabra de donde proviene la palabra metro, metres, ¿ya? La medida. Y hay 2 palabras más para jarro o vasija, que no son las que están usadas acá en este párrafo, así que no las vamos a tomar en cuenta en esta oportunidad. Entonces, ya vamos avanzando en el objeto de la tinaja, en los personajes, María, Jesús, los discípulos. Hay una expresión que está en el texto, dice en el versículo 6, pueden ir ustedes marcando, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, aclara, para agua, porque las tinajas se usaban también para miel, se usaban para otros elementos líquidos, semilíquidos o también sólidos. Pero estos eran tinajas que eran para agua conforme al rito de la purificación. ¿Por qué Juan menciona que eran tinajas para agua conforme al rito de la purificación? Podrían haber sido tinajas para agua, y esta explicación pareciera estar de más. Pero como dije que en la Biblia ninguna palabra está de más, es bueno saber qué relación hay de las tinajas, el rito de la purificación, el vino, Jesús, María, los discípulos. ¿Cómo era la purificación? El rito de la purificación de los levitas eran los encargados de los sacrificios en los atrios del tabernáculo, en el desierto, y luego también estaban encargados del sacrificio en el templo. Y Números capítulo 8, versículo 7 dice, así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo, laven sus ropas y quedarán purificados. La idea, cierto, era estar limpios para poder hacer un servicio a Dios. ¿Cómo se producía la purificación del agua? Los sacrificios en los atrios eran sacrificios completos hasta hacerse cenizas de animales, de donde se extraían las cenizas para mezclarlas con agua para hacer el agua purificadora. Pareciera ser que esto suena como un poquito asqueroso, considerando que cómo va a ser ceniza del sacrificio de los animales, pero todavía en algunos lugares se usa la expresión lejía, que tiene que ver con un tipo de jabón natural que se hace en base a grasa y a cenizas de ciertos elementos. Entonces, el pueblo judío, cuando hacía el sacrificio, el animal bota grasa y se convierte en ceniza. Esa ceniza, lo que es prácticamente una especie de jabón que sirve para tener agua con jabón, como tenemos hoy día. ¿Ya? Pero no había jabón en ese tiempo, entonces era la forma de purificar. Entonces, en lugar de ser asqueroso, es absolutamente lo más, una forma muy antiquísima de producir un elemento que genere mayor limpieza. Entonces, así se hacía la purificación del agua, con ceniza. Los levitas, ya lo dije, eran los encargados y pasaban por este proceso. Cuando dice que usaban agua purificadora, el agua purificadora hoy día sería agua con jabón, ¿ya? Para que a nadie se le ocurra matar un animal, es agua con jabón.
Por lo tanto, por si acaso alguno tiene problemas con el jabón, es bíblico, queridos, es bueno jabonarse. Agua con jabón usaban los levitas para lavarse, así que no tenga miedo con el jabón, por si acaso. Ahí está un ejemplo actualizado. Yo busqué esta imagen en donde está la ceniza y están haciendo una especie de agua para purificar. Los levitas eran rociados con este tipo de agua, ¿ya? Y la idea era reconocerse culpable delante de Dios de haber pecado, porque el pecado ensucia. Entonces, el agua representaba la purificación, en donde el levita está demostrando arrepentimiento y está buscando la reconciliación. Recuerden esta parte, reconciliar, ya es una palabra compuesta. Entonces, la idea es volver a juntar algo que está separado, eso es la reconciliación. Entonces, el levita se lavaba para estar en condiciones de tener una reconciliación. Acuérdense que Jesús, por causa del pecado nuestro, tuvo la desviación de la mirada del Padre, que no lo miró a él, no pudo mirarlo, y él gritó: Padre, ¿por qué me abandonas? La razón por que el Padre no podía mirar a Jesús es porque una persona con pecado no puede entrar a la presencia de Dios. Y por eso los levitas, para poder ir y hacer sus ritos correspondientes para el pueblo, primero ellos tenían que arrepentirse y pasar por un proceso de purificación con agua y ceniza para buscar su propia reconciliación con Dios para posteriormente ayudar al pueblo. Entonces, para la persona inmunda, dice número 19-17, tomarán las cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado y se harán sobre ella agua corriente en una vasija. ¿Qué significa agua corriente? Agua del río, agua del mar, agua viva. Correrán ríos de agua viva. Se dan cuenta que cuando Jesús usa esa expresión, que correrán ríos de agua viva, tiene una connotación también importante con esto de la purificación, de la limpieza, porque no es agua estancada, es agua que corre, agua viva, y se deposita en vasijas. Por lo tanto, nosotros podemos ir deduciendo que la agua que estaba en las vasijas era agua, no sé si ya habría pasado por el proceso de la ceniza o no, no hay explicación sobre eso, pero sí las vasijas tenían ese propósito y el agua que estaba, o sea, el agua con que llenaron, porque estaban vacías las vasijas, llenaron las vasijas, el agua que llenara tenía que ser agua corriente, agua viva, ¿no? Otra cosa que hacían, los afeitaban, ya lo dije, completo su cuerpo. Esto nos habla de servir para descubrir pecados ocultos, para poder dejarlos al descubierto y poder buscar sanidad a través del arrepentimiento y el poder recibir el perdón. Arrepentimiento y perdón, o sea, perdón es posterior al arrepentimiento, ¿no? En el sentido nuestro. En el sentido de Dios, Dios ha expresado perdón, disponibilidad del perdón. El perdón está disponible, pero tiene que retirarlo. Es como que te dice: mira, tienen la cuenta del banco tantos millones de pesos, alguien los depositó, están a su disposición, pero tiene que ir al banco a retirarlo. Entonces, tiene que haber un acto de parte nuestra. Ese acto para nosotros se llama arrepentimiento. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 5, verso 16, nos dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esta expresión, confesados los pecados unos a otros, es, digo yo, no es estar ventilando todos los pecados que cada uno comete con cualquier persona, sino es tener la capacidad de reconocer cuando nos hemos equivocado, asumirlo, y siempre hay que compartir con alguien tal situación. En el caso de la estructura administrativa que nosotros tenemos, es con un hermano mayor, con su padre espiritual, con alguien que tenga la madurez necesaria para poder soportar, acompañar y levantar a la persona que se cayó por alguna razón.
Entonces, ahí es todo ese proceso para limpieza. Entonces, cuando se habla de las tinajas, cuando se habla del sacrificio de purificación, o sea, del rito de purificación. También ellos lavaban sus vestiduras. Como proceso final de purificación es buscar humillarse delante de Dios y de los hombres, botando toda forma de orgullo y endurecimiento, porque sí, el pecado va endureciendo al hombre. El Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, hay momentos que es necesaria este proceso. Jesús se humilló voluntariamente, pero muchas veces nosotros debemos ser humillados no voluntariamente, pero por situaciones, cosas que pasan para aprender a depender y a obedecer los estatutos de Dios. Cuando los levitas eran purificados, eran apartados para el servicio de Dios. Esta palabra apartado en el Nuevo Testamento ya se comienza a traducir como santos. ¿Ya? Entonces, no los santos que aparecen en la Biblia, en la Escritura, son santos que están vivos, activos. ¿Ya? Entonces, cuando los levitas eran purificados, eran apartados para el servicio a Dios. Números 8:14 dice, así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Esto es si están apartados para Dios, serán míos. No hay posibilidad alguna de que el levita pueda tener una comunión con Dios si no ha pasado por el proceso de purificación. Ahora, todos los actos y los ritos del Antiguo Testamento terminan siendo tipos o ejemplos de cómo debe aplicarse ese principio a una vida práctica en el Nuevo Testamento. Entonces, si se habla de purificarse, ninguno de nosotros puede llegar y orar a Dios sin haber pasado por un proceso de purificación. Entonces, esto es lo que nos está haciendo descubrir Juan. Los levitas ya purificados eran escogidos por los sacerdotes para el servicio dentro del templo. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Cuáles son la ley y las tradiciones sobre la limpieza? La purificación de los sacerdotes y levitas ante el altar. Jehová Dios es totalmente puro y santo, de modo que los sacerdotes y los levitas estaban obligados bajo pena de muerte, fíjese, a lavarse las manos y los pies antes de acercarse al altar. Así que hoy día los de la pandemia no nos están enseñando nada nuevo, lávense las manos con agua y jabón, que sea una forma de llamar la atención de toda la humanidad de que hay que lavarse las manos, pero no solo contra el coronavirus, sino que hay que lavarse las manos en un proceso espiritual. Ellos se lavaban las manos y los pies antes de acercarse al altar. Luego esta tradición fue creciendo y el lavado de manos y de pies y también del cuerpo entero incluso se producía antes de grandes y de ceremonias diversas. Lo que nos hace suponer que en la boda donde estaba Jesús en Caná de Galilea, en esa boda probablemente esas tinajas estaban disponibles para que los visitantes, los invitados, también pasasen por el proceso de purificación, como era ya costumbre en los ritos judíos. Por lo tanto, también a los que se recuerdan la última escena donde Jesús lava los pies de los discípulos, es algo que era como absolutamente normal, cotidiano que se hiciera. Lo que no era aceptable para ellos era que Jesús les lavara los pies. Y cuando Pedro dice, oye, Señor, lávame entero, entonces, no me laves, Señor, no, tengo que lavarte, Pedro, es necesario. No, entonces lávame entero. Y uno dice, oye, que alaraco, Pedro, siempre Pedro con la suya. Pero Pedro lo que estaba haciendo es seguir el rito también, pero bueno, hagámoslo bien, hagámoslo completo. No era una exageración, sino que era una posibilidad. Y ahí el Señor dice, no, ustedes ya están limpios, o sea, no necesitan más limpieza, están limpios con la palabra que yo les he dado. Y fíjese cómo se relaciona esa palabra de Jesús a propósito, ¿ya? Con esto que dice el Salmo 119, para que aprenda tus estatutos. La palabra a nosotros nos purifica. Esta riqueza de estudio que estamos teniendo nosotros cada domingo va purificando nuestra mente y nuestro espíritu. Es necesario hacerla, estudiarla. La purificación a nosotros
constante, permanente, que necesitamos cada día, viene también a través de este estudio de la palabra. Sigamos. ¿Cómo era el baño ritual judío? Conforme al rito de la purificación de los judíos, es cual consiste que comúnmente se llevaba a cabo a tomar las tinajas, las llenan de agua para purificarse las manos antes de comer, o el lavamiento para purificar, pero también incluye lavarse los pies y la cara de acuerdo a su rito, lo que yo acabo de explicar. ¿Qué pasó en la boda de Caná? Fíjese ahora, estamos en la observación, estamos observando lo que está escrito, no hemos interpretado nada todavía, pero en la observación, no lo puedo escribir, pero ya, la boda de Caná, las tinajas son las almas, dice esto, esto yo lo rescaté de un comentario, dice, las tinajas son las almas llenas de agua ritual de la tradición religiosa que al recibir a Jesucristo son cambiadas por la fe en la sangre de Cristo, en el mejor vino conocido en esas mismas tinajas, la sangre, vida de Cristo en nuestras almas. Entonces, el agua que era usada para ritual, dice esta ya interpretación, está interpretando, se convierte en vino. ¿Por qué? Por la sangre de Jesús. Entonces, y las tinajas son las almas, somos las personas. Bueno, pero vamos a ir avanzando, es para que vean cómo hay diversas formas de interpretar el texto. Avancemos y ahora llegamos quería mostrarles este mapita. Aquí está Caná de Galilea y desde Caná hasta Capernaum, que es este lugar que está acá, Capernaum, ahí está, hay más o menos 40 kilómetros, 38, 36, 40 kilómetros. Si se dan cuenta, Caná está como al interior y el mar de Galilea, el Capernaum está a las orillas del mar. Entonces Jesús, después de la boda, dice que se trasladó hasta Capernaum. Entonces las distancias a recorrer no eran tantas, o sea, el territorio no es tan grande, más o menos para que puedan ir viendo. Aquí está el río Jordán, el mar de Galilea, donde se producen la mayoría de los milagros de Jesús. Pero el primer milagro que estamos viendo ahora se produce acá, en Caná de Galilea. Todo esto es Galilea. Avancemos. Vamos ahora al siguiente. Recuerden que el inductivo es observación, interpretación y aplicación. Vamos a la interpretación. Yo hice esta comparación entre el principio del ministerio de Jesús y el final del ministerio de Jesús, en donde aparecen casi los mismos personajes. En el principio aparece María, esto que se llama interpretación, en términos teológicos, esto es hermenéutica. Ya estamos haciendo más, ya vimos qué es lo que dice el texto, ahora estamos viendo qué habrá querido decirnos. No es cómo lo dijo, no es lo que dijo, sino que es cómo lo dijo. Esta es la interpretación. Entonces, de acuerdo a ese enfoque, ese camino que entramos ahora, en la interpretación, yo hice la comparación para poder hacer una interpretación del principio con el final. Y vemos a María al principio del ministerio, que está presente con Jesús. Jesús va invitado con sus discípulos, pero está María, la madre de Jesús. Y María interviene, porque María viene y le dice a Jesús, Jesús, se le acabó el vino, hijo, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? María interviene. En el principio está presente e interviene. Ella cree que como madre puede generar alguna influencia sobre su hijo, el Mesías. Al final del ministerio de Jesús, cuando Jesús está en la cruz, María está presente, pero asume la situación que se está viviendo. Incluso Jesús le da la orden de irse con su discípulo amado para que el discípulo la cuidara. Entonces vemos a María al principio y vemos a María al final del ministerio. En la primera parte vemos a María que está interviniendo cuando Jesús todavía no empezaba abiertamente su ministerio.
Pero al final vemos que María está sumisa, aceptando la condición en que se encuentra Jesús, y ya convirtiéndose prácticamente en una discípula de Jesús también. Aparecen acá los siervos, que son los que sabían, porque habían llevado el agua a las tinajas. ¿No? El agua le llevaba a las tinajas. Entonces ellos sabían de dónde procedía el vino, que era del agua, de un agua corriente. Y en el otro lado no aparecen siervos, pero aparecen soldados, que es casi la misma figura, cuando ellos dicen verdaderamente este era el Hijo de Dios. En eso nos ayuda el relato del evangelista Mateo, que nos cuenta esa parte. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, por un lado, los siervos al principio del ministerio descubren, que observan cómo Jesús transforma esa agua en vino y están sorprendidos de lo que está pasando. Ellos sabían. Al final, cuando ya nadie estaba creyendo, los soldados, después de ver a Jesús muerto, hacen la expresión, o sea, dicen la expresión, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces ven el milagro, ven el milagro. No sé cómo lo habrán visto ellos, pero ellos hicieron esa afirmación. Luego, en la figura, en el inicio del ministerio, también están los discípulos. Los discípulos sí que creyeron en él, porque Jesús les mostró su gloria. O sea, ¿cómo Jesús hiciste este milagro? Entonces los discípulos estaban siguiendo porque estaban creyendo, pero no habían visto a Jesús actuar. Y ahora lo ven actuar con el milagro del vino. Estaban realmente y ahí dijeron, o sea, sin duda que estamos con el Mesías. Vamos a seguirlo. Pero cuando Jesús estaba crucificado, todos los discípulos huyeron. Todos, dice Marco, excepto él, que estaba por ahí observando y lo sorprendieron, lo tomaron fuerte, él arrancó y la ropa quedó en las manos de quienes lo aprendieron y él salió desnudo corriendo. Pero después vemos también que cerca estaba Juan al lado de Jesús. Pero según Marcos, todos huyeron. Entonces los discípulos que creyeron en él allá cuando Jesús hizo el milagro del vino, huyeron cuando vieron a Jesús crucificado para proteger sus vidas. Aparecen dos personajes únicos, el jefe de ceremonias, que es el maestresala, le llaman. Él está sorprendido de la riqueza del vino, de la exquisitez de vino que había salido. Al final él dice, pero ¿cómo es posible que le dice al esposo, cómo tú hiciste las cosas al revés? Pusiste el vino más malo al principio y el mejor vino después. En realidad, el vino que había puesto el esposo al principio era un buen vino, era un excelente vino, solo que no le alcanzó. Pero el vino que haya puesto no iba nunca a superar la calidad del vino que hizo Jesús. Y yo hice el paralelo con Pilato, ya que Pilato, a pesar de que fue quien entregó a Jesús y se lavó las manos, él estaba temeroso. Él temía al maestro. Entonces estaba sorprendido del poder y la autoridad que tenía Jesús. Él pudo ver la autoridad de Jesús, aunque Pilato mismo tenía autoridad sobre Jesús. El vino que Jesús después dice representa su sangre, es proveniente del agua. Y nosotros vemos dos cosas acá. La sangre de Jesús es representada por el vino, él lo dijo en la última cena. Pero cuando Jesús ya estaba muerto, el soldado clavó la espada en su costado y lo que surgió de ahí fue sangre y agua. Me parece muy parecido el principio con el final del ministerio de Jesús. El principio de una boda, la boda, y el final en la cruz, ganándose, digamos, el derecho a rescatarnos a nosotros y formar su iglesia. Otras observaciones importantes. ¿Qué representan las vasijas en otros pasajes de la Biblia? Las vasijas representan la vida, el ser humano, la persona. Isaías 45:9 dice, ay del que contiende con su hacedor.
Hay del que no es más que una vasija, un tiesto, entre las vasijas de la tierra. O sea, es uno más del montón. ¿Acaso, dice Isaías, por revelación de Dios, el barro le reclama al alfarero, fíjate en lo que hacen, tu vasija no tiene agarradiras? Jamás la criatura, lo creado, le va a reclamar al creador. Y eso le está criticando a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. ¿Cómo, en qué cabeza te cabe ser crítico con Dios? Es como la gente dice, yo me enojé con Dios. O vamos a ver si Dios no me responde. Dios tiene que responderme, yo le reclamo a Dios. No, si usted puede decir todo lo que quiera, ahora que Dios le haga caso, es otro tema. ¿Ya? Es otro tema. Entonces, no se trata que no tengamos explosiones emocionales y que no podamos expresar lo que sentimos y que muchas veces sentimos que Dios nos ha abandonado. Jesús también lo sintió. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos, en rango de autoridad, realmente mover la voluntad de Dios a nuestro antojo. ¿Qué significa? Si las vasijas significan vidas, ¿qué significa las vasijas rotas? En Jeremías 18, ese pasaje es muy hermoso, pero es demasiado largo para ponerle la lección. Yo solamente me seleccioné el versículo 6, donde dice, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Es decir, aunque lo que fue, Jeremías fue a la casa del alfarero y observó que el alfarero estaba construyendo y en sus manos se deshizo el barro. Entonces el alfarero tuvo que volver a comenzar y hacer algo nuevo. Entonces, y hacer algo nuevo. Entonces el Señor le dice, dile a mi pueblo que yo puedo hacer lo mismo que hace el alfarero, yo puedo hacer cosas nuevas con ellos. No importa cuán mal hayan estado, cuán rebeldes hayan portado, yo puedo hacer algo nuevo con ellos. El Señor le encarga a Jeremías esa expresión. Y aunque todavía no llegamos a la aplicación, ya usted vaya pensando, esta expresión también es para nosotros. Dios puede hacer cosas nuevas con nuestra vasija llamado vida. No importa qué tan destruida, qué tan mala, qué tan triste haya sido la primera moldeadura, pero ahora el Señor puede hacer algo nuevo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder de hacerlo, porque Él es nuestro creador y Él puede restaurar todas las cosas. También se usa la expresión del vino, ¿ya? Vino nuevo en odres viejos. Jesús lo usa, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Solo para quienes no lo sepan, los odres y las vasijas son dos cosas distintas. Los odres son de cuero. Cuando se pone el vino en el cuero se amolda a los litros de vino que tiene. Y ahí se envejece el vino junto con el cuero, y el cuero se va endureciendo. Cuando ya el vino está listo, ya ha fermentado lo suficiente, el cuero es prácticamente no voy a usar la palabra vasija, sino que es un recipiente bastante sólido, duro, ya pierde la elasticidad del cuero, es duro. Entonces el Señor dice, ya cuando la vasija ha tomado el molde de un vino, y se ha usado ese vino y el odre, este cuero, quedó vacío otra vez y amoldado, no podemos echarle vino nuevo ahí porque no se va a moldar y se va a romper, pues no soporta una segunda oportunidad, en este caso. Entonces, él está diciendo, este es un ejemplo que se usa para aprender a enseñarnos acerca de la renovación de nuestra mente, de romper los paradigmas que tenemos adentro, que son el odre, que se ha moldado por toda nuestra vida. Tú tienes una forma de ver la vida, que si no cambias la forma de ver la vida, no puedes recibir el vino nuevo de Jesús. Ya estoy haciendo aplicación, pero estamos todavía en la interpretación. Aquí yo quise usar, ya vamos llegando a la ternura de Jesús. Para mí estas dos, versículos 4 y 5,
son los que tomé para poder aplicarlos y vamos a ver cómo está expresado acá en el griego. No es tan importante que podamos leer todo el griego, pero acá esta expresión, emoi kai soy, a mí y a ti. Es decir, es un tú y yo y tú, ¿ya? A mí y a ti. Entonces, por eso la ternura de Jesús, porque en el texto, la versión 1960 que nosotros estamos usando acá, no, no se, ¿cómo se llama? No se aprecia tanto esta expresión, porque dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, como que María está en un lado y Jesús está en otro lado. Pero de acuerdo a la expresión, traducción literal del hebreo, o sea, del griego, nosotros descubrimos que él está diciendo, a nosotros no nos compete esto. O sea, esto no es algo que a nosotros, o sea, que a nosotros dos, a ti, mamá, y a mí, esto no nos compete. O sea, nosotros somos invitados más acá. Ellos tendrán que resolver su problema de cómo le dan vino al resto de los invitados. No es problema nuestro. Entonces, está involucrando a María en el ministerio cuando está comenzando. ¿Ya? Ahora, dicho esto Jesús, la mamá, María, viene y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les dice. No hay una expresión entre medio, no hay un versículo 4:30, ni hay otra, pero solamente está eso. De ahí nosotros podemos deducir o que hubo una conversación un poco más larga, o que simplemente María supo interpretar lo que Jesús iba a hacer ante su petición. Entonces, vemos ahí una relación muy cercana entre María, su madre, y Jesús. En la versión NTV usa una palabra que tampoco está en el griego, pero como que le da un poco el sentido de lo que yo le estoy diciendo, donde dice apreciada mujer. Esta palabra apreciada no aparece acá, no aparece acá, pero él le dice apreciada mujer según la versión NTV. Eso no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. ¿Ya? Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes, haga lo que les diga. O sea, a pesar de lo que Jesús le dijo, le dice, haga lo que le diga, porque María sabía lo que iba a hacer Jesús. Entonces, sí, nosotros podemos interpretar que hay una relación cercana entre María y Jesús, que María tenía claridad acerca de lo que venía en el ministerio de Jesús y que Jesús era sensible a la petición de su mamita, a quien él amaba sin duda. Entonces, es esa como, mal dice la palabra complicidad, pero una sana complicidad en lo que venía del ministerio. Recordemos que María, se usa muchas veces la expresión de que María guardaba estas cosas en su corazón. Cuando llegaron los Reyes Magos, cuando Jesús se quedó en el templo a los 12 años y Jesús le dice, pero ¿por qué me andaban buscando si yo estaba en los negocios de mi padre? Dice que María guardaba estas cosas en su corazón porque las conversaciones de madre e hijo seguramente se daban en forma cotidiana y hablaban de esto, hablaban del ministerio, hablaban de lo que iba a pasar con Jesús. Era una conversación de familia, era algo cotidiano, normal. No tenían que ir al templo para conversar estas cosas que estaban experimentando en su propia casa. Entonces había una relación muy, muy riquísima entre María y Jesús. Ahora, cerrando la interpretación en 4 puntos, Jesús y María sabían del propósito de Jesús, sin duda alguna. Acuérdense que María recibió esa revelación del ángel cuando le dice el ángel, él será el Salvador. Entonces María tenía que decirle estas cosas a Jesús. Y Jesús las fue asumiendo y haciendo propias, ya con sus propias decisiones. Pero hay un detalle, María no conoce los tiempos, porque el Señor le dice, todavía no ha llegado mi hora, todavía no es mi tiempo, todavía ya no debo. Pero aún así Jesús le hace el favor, pero no es su tiempo. Entonces María, a pesar de ser la madre de Jesús, en este caso,
no conoce los tiempos, lo que nos va indicando que María no es omnisciente, es un ser humano muy, muy especial, pero en su composición es un ser humano común y corriente, que no puede conocer los tiempos. Como Jesús lo dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones. Eso solamente le corresponde a mi Padre. Entonces, el saber cuándo, cómo, es una revelación que tenía que recibir Jesús. Jesús hizo su primer milagro por un acto de amor a su mamá. No fue porque le gustara el vino, no fue porque le gustara la fiesta, sino porque vio que la mamá de forma tan dulce y tierna, me imagino yo como se lo habrá dicho, Jesús, mira, mira hijo, están quedando sin vino. ¿Ya? Entonces, me imagino, cada uno puede imaginarse lo que quiera en esto, pero esa relación, sin duda que este primer milagro fue un acto de amor. Y por eso yo lo relaciono con la posteridad de Jesús en la cruz, porque la muerte de Jesús en la cruz fue el máximo acto de amor, pero su manifestación ministerial comienza con un acto de amor a una persona, a su mamá, y termina con un acto de amor a toda la humanidad. Este mismo amor que siente Jesús por su mamá, lo siente por toda la humanidad. Es un tierno Jesús. María indica claramente a quién se debe obedecer. Esto es súper importante para aquellas personas que elevan la figura de María, no porque la Biblia la eleve, sino porque los dogmas de cierta denominación la elevan. ¿Ya? María no necesita ser elevada. María tiene su propia posición y es muy respetable, admirable, elogiable e imitable. No necesita más, no necesita que la eleven más. Ella misma. Ya, desde el mismo cielo, María puede estar diciendo, por favor, yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Pero ella le dice, hagan todo lo que, lo que le deba hacer. En algún sentido, voy a usar la ironía, quienes aprenden a obedecer a Jesús se convierten en marianos, porque le obedecen a María. ¿Qué fue la indicación que dio María? Hagan todo lo que Jesús les dice. Hagan todo lo que Él les dice. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Todo lo que Jesús nos dice. Entonces, cuando alguien dice, bueno, ¿y por qué no respetan a María? No, al contrario, o sea, estamos haciendo exactamente lo que ella dijo, le dijo a la gente los sirvientes de la boda, y nosotros podemos, bueno, lo aplicamos a toda la vida, hacemos todo lo que Jesús dice, porque Jesús dejó enseñanzas, no escribió libros, pero dejó enseñanzas, mostró su vida, hay párrafos, historias como las que estamos viendo ahora mismo, pero María no, dejó esas enseñanzas. Entonces todo se basa en Jesús. María dijo lo que tenía que decir, haga lo que Jesús les dice. Y es todo lo que aparece respecto a su relación y como indicadora de qué es lo que hay que hacer. Ahora vamos a la aplicación. Jesús es tierno. Para Jesús, su propósito, la aplicación, para los que van tratando de tomar apuntes, la observación es qué es lo que dice el texto. La interpretación es qué quiso decir el texto. Y la aplicación es de lo que dijo, qué dice para mí. ¿Me entiende? Eso es lo que estamos tratando de llegar ahora. ¿Qué dice para nosotros? Para Jesús, su propósito eterno enseña perseverancia y logra su razón de encarnarse. No se olviden que el verbo se hizo carne. Esto es la encarnación. Entonces, ¿para qué? Para traer salvación al ser humano. Había un propósito, la salvación del ser humano. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesús tenía claro su propósito y perseveró en ese propósito hasta lograr su razón de ser. La enseñanza para nosotros en esto es, descubre el propósito de tu vida, pero que nada en el camino te cambie de dirección. Y en el final puedas tú decir, logré el propósito para el cual nací. Un tremendo ejemplo tenemos en este predicador que el año pasado se nos fue, o el año antepasado ya, el pastor Billy Graham, quien nace
nace prácticamente para ser uno de los predicadores del siglo pasado, ¿ya? El último con estas características de predicador multitudinario, y mantiene toda su vida conectada a su ministerio hasta su muerte. Es decir, nada lo logró desviar del camino, aunque tuvo oportunidades y ofrecimientos de todas las partes y con todos los colores. Pero él, su propósito era simplemente cumplir su ministerio. El caso de Billy Graham, y así un montón de personas. Bueno, trata de ser una persona de propósito. Dile al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito de mi vida? No puede ser, yo te aseguro, no puede ser el propósito de la vida de una persona trabajar para comer y para vestirse y para morir. Hay un propósito mayor en cada uno de nosotros. Otra cosa que descubrimos en esta historia es que para Jesús las relaciones son importantes. Hago hincapié en esto, porque mucha gente se basa mucho en las instituciones, ya sea de cualquier línea, política, deportiva, religiosa, y la institución tiene que funcionar. Y si bien es cierto, es necesario que una institución exista legalmente para poder funcionar en nuestro tiempo, pero sobre todo eso son las relaciones. Las relaciones. Porque por eso se producen las separaciones, los divorcios, porque puede que esté el papel firmado, pero si la relación no se lleva bien, en algún momento se va a romper lo del papel también. Entonces Jesús lo que está tratando de decirnos, su relación con su mamá era una relación ejemplar para que nosotros aprendamos a relacionarnos bien los unos con los otros. En primer lugar, como dice también el dicho popular, caridad empieza por casa. Entonces yo tengo que aprender a relacionarme bien en casa. ¿Sabe? Elimine en su casa la ira, los griteríos, los chismes. No hablen en la mesa de otras personas que no están presentes. Saque eso porque eso le hace daño a los oídos más pequeños. Cuando se sienten a la mesa a conversar, cuando converse con alguien con quien establece una relación familiar, ya sean esposos, madre, hijo, padre, eliminen los griteríos, no griten en la casa, menos ahora que estamos en pandemia. No maltrate a los niños. Ah, te estoy diciendo que te concentres. Y con grito, no, trátelo bien, trátelo como persona. Haga un esfuerzo de mantener bien las relaciones dentro de la casa. Hay gente que es muy amable hacia afuera y son terribles en la casa. Entonces, no, aquí lo que el Señor está diciendo es que Él ya edificó una relación con María. Y nosotros debemos aprender a edificar eso, esa relación juguetona, alegre. Los problemas se resuelven. Si hay algo que no se puede llevar a gran discusión, bueno, guardemos silencio, esperemos otro momento, otra oportunidad. No creamos que la sabemos todas, que tenemos la razón en todo. No, las relaciones son importantes. A veces por una tontera, por una pasta de diente mal puesta, por un confort ubicado donde no corresponde, por un poroto que se quemó, se producen grandes problemas. Procure hacerse la meta de que su relación sea la importante. Lo demás es lo de menos. ¿Ah? Si es lo de menos, uno puede sacrificar ciertas cosas en razón de una buena relación. Los tiempos son importantes. A ver, yo sinceramente creo que estamos realmente en los últimos tiempos, que queda muy poco, pero es importante también valorar los tiempos, lo mismo que hay que también valorar los tiempos y los procesos. Ninguna persona puede llegar a ser un profesor, a ser un doctor, un ingeniero o lo que sea, sin haber pasado por el proceso del estudio. Entonces nadie puede pasar a ser un discípulo destacado, un gran conocedor de la palabra si no se dedica a estudiar, a profundizar en la palabra también. Entonces, nadie puede ser una gran persona si no se preocupa de estudiar la Biblia. Entonces, estudiarla bien. Entonces, deje que los procesos vayan. Acepte los procesos. Jesús le dijo a María, María, todavía no es mi tiempo. En otras palabras, lo voy a hacer, mamá, por ti, pero no es mi tiempo. ¿Ya? Entonces, porque Jesús aceptó los procesos, los tiempos. Él decía, ¿por qué he estado con ustedes en el templo todos los días y no me pasaba por entre medio de ellos cuando lo querían apresar, cuando había planes para matarlo? Pero él decía,
no había llegado su tiempo, simplemente no era la hora de morir. Entonces, mientras estamos en esta vida, tenemos que seguir aceptando los procesos y los tiempos, sin olvidar nuestro propósito, pase lo que pase en nuestra vida. En otra aplicación, las personas son importantes. Jesús estaba en una boda. Imagínense que hubiesen quedado sin vino, habría sido, como decimos acá en buen chileno, habrían quedado la peladera. Oye, se acabó el vino, ¿me entiendes? O sea, habría sido terrible. Y Jesús lo salvó. Para Jesús son importantes las personas. Jesús se relaciona con personas, no con instituciones. Él para comunicarse contigo no llama al presidente no, te llama a ti, habla contigo. Tú eres importante para él. Somos importantes, las personas son importantes. Por lo tanto, nosotros, si somos importantes para Jesús, debemos valorar a las personas. Y cuando digo valorar a las personas, digo personas desde la infancia hasta la persona más adulta, en su vejez. Son personas, unos hablan más, otros hablan menos, unos entienden, otros no entienden, no importa. Son personas, al individuo se le valora por ser una persona. No se necesitan movimientos ni machistas, ni feministas, ni en defensa de los niños, ni de los jóvenes, ni de nada, si nosotros aprendemos a respetar a las personas. Esa es la enseñanza que tenemos. Y por último, en este punto, Jesús se preocupa por los detalles. ¿Por qué? Honra a María. Ya, mamá, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Pero también salva la boda. Entonces, los detalles. ¿Y sabes qué? Los pequeños detalles marcan la diferencia. Aquí se nota la diferencia de carácter. Trabaja en tu carácter. Preocúpate de los detalles. Los detalles de la vida son importantes. La relación con los demás se basa en muchos detalles. Bien, vamos cerrando. El texto para aprender no es Juan 2:3-5. ¿Ah? Es Juan 2:24, que lo leí al principio. ¿Ya? Pero aparece el verdadero amor en estos dos versículos, tres que hemos considerado. Y faltando el vino, la madre le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijera. Aquí está claramente la manifestación del amor en el capítulo 2 de Juan. Jesús es tierno. Y con eso estamos cerrando esta lección de ahora. Bueno, ahí nos despedimos. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar. Que tengan una excelente semana. Sean todos bendecidos. Que tengan un excelente día. Chao, chao.